Bienvenidos a una batalla épica sobre ruedas. En un rincón tenemos a Ford, el gigante americano que ha definido la industria automotriz durante más de un siglo. En el otro, Lada, el guerrero ruso que ha sobrevivido a crisis y sanciones, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Hoy vamos a poner frente a frente estos dos titanes y te preguntarás, ¿podrá un humilde Lada superar a un icónico Ford? Quédate para descubrirlo, porque la respuesta podría sorprenderte. No podemos empezar a comparar sin conocer un poco de la historia de cada marca. Empezamos en el año 1903, cuando un hombre llamado Henry Ford decide que quiere cambiar el mundo. Su idea revolucionaria era simple pero poderosa: hacer que los autos fueran accesibles para todos, no solo para los ricos. Así nació Ford, con la promesa de poner al mundo sobre ruedas. ¿Cómo lo hizo? Con la famosa línea de ensamblaje, que permitió producir autos en masa a un precio que la clase media podía pagar. Desde ese momento, Ford no solo construyó autos, sino que ayudó a construir el sueño americano. Su filosofía: innovación constante, poder al alcance de todos y el deseo de que cada auto que saliera de sus fábricas fuera un símbolo de libertad. Si te interesa la historia de Ford, puedes mirar el video que dejamos aquí arriba. Ahora, viajemos a la Unión Soviética en 1970. En una época en la que el mundo estaba dividido por la Guerra Fría, la Unión Soviética necesitaba un auto que fuera más que un simple medio de transporte. Necesitaba un auto que pudiera soportar las condiciones más extremas, que fuera fácil de reparar y, sobre todo, que estuviera al alcance de todos. Así nació Lada, un auto que podía enfrentarse al duro invierno ruso y seguir adelante. Su filosofía: menos es más, y lo que importa no es la velocidad, sino llegar al destino. Puedes conocer más acerca de Lada y los autos rusos en general en el video de aquí arriba. ¿Qué mejor forma de comparar dos marcas que comparando sus modelos icónicos? Vamos a empezar con el Mustang, una auténtica bestia en la carretera. Bajo el capó, el Mustang ofrece una gama de motores que van desde el eficiente EcoBoost de 2.3 litros hasta el poderoso V8 de 5.0 litros, capaz de producir más de 450 caballos de fuerza. Este muscle car está diseñado para una sola cosa: velocidad. Con una aceleración que te pega al asiento y un diseño aerodinámico que corta el aire como un cuchillo, el Mustang es la personificación del rendimiento americano. Su suspensión ajustada y dirección precisa te permiten tomar las curvas con una confianza absoluta, mientras que su tecnología avanzada te mantiene conectado y entretenido en cada kilómetro. Pero por supuesto, toda esta potencia y tecnología tienen un precio. El Mustang no es solo un auto, es una experiencia que requiere atención, mantenimiento y, por supuesto, mucho combustible. Es un auto que quiere ser conducido rápido y con estilo, pero no es necesariamente el vehículo más práctico para el día a día. Ahora, cambiemos de ritmo y hablemos del Lada Niva, un vehículo con una misión muy diferente. En lugar de velocidad, el Niva está diseñado para la durabilidad y la versatilidad. Con un motor de 1.7 litros que produce alrededor de 83 caballos de fuerza, podría parecer que el Niva juega en otra liga, pero no te dejes engañar por los números. Este 4x4 compacto ha sido diseñado para manejar terrenos que dejarían al Mustang atascado. Desde nieve hasta barro, el Niva es un todoterreno puro, con una tracción total permanente y un chasis robusto que lo hace casi indestructible. Su suspensión está preparada para absorber los golpes más duros y su construcción simple facilita las reparaciones, algo esencial en los lugares más remotos. Aunque no romperá récords de velocidad ni ganará premios por su diseño interior, el Niva es un guerrero incansable, diseñado para hacer un trabajo y hacerlo bien, una y otra vez, sin quejarse. ¿Qué otro auto puede enfrentarse a los inviernos más crueles, cruzar ríos congelados y seguir adelante sin despeinarse? Si te está gustando, no olvides darle a like y suscribirte. ¿Y qué hay de la percepción del mundo acerca de las dos marcas? En todo el mundo, el nombre Ford es sinónimo de calidad, potencia y estilo. Ford no solo vende autos, vende una idea del estilo de vida americano, una combinación de libertad, poder y avance tecnológico. ¿Quién no reconoce la silueta de un Mustang o el imponente perfil de una F-150? Ahora pasemos a Lada. Fuera de Rusia y los antiguos países soviéticos, Lada no es exactamente un nombre que todos reconozcan.
Sin embargo, en su tierra natal, Lada es un símbolo de resiliencia y orgullo nacional. En Rusia, no se trata solo de conducir un auto, se trata de tener un compañero confiable que puede enfrentarse a cualquier reto, desde carreteras destrozadas hasta inviernos brutales. Este contraste entre la percepción en casa y en el extranjero genera una dualidad interesante. Un auto subestimado por muchos, pero valorado profundamente por quienes conocen su verdadero potencial. Ahora llegamos al momento crucial, el enfrentamiento final entre Ford y Lada. ¿Cuál de las dos tiene más mérito? Cuando pensamos en Ford, pensamos en una marca que ha aprovechado al máximo las oportunidades que le ha brindado su entorno. Desde sus inicios en Estados Unidos, un país conocido por su espíritu emprendedor y su economía en constante crecimiento, Ford ha tenido acceso a un mercado enorme y abierto, lleno de posibilidades, la libertad para innovar, la facilidad para comerciar y la capacidad para expandirse globalmente han sido ventajas claras para Ford. En un entorno donde el consumidor tiene el poder de elegir, Ford ha sabido no solo competir, sino también liderar, estableciendo estándares en la industria automotriz. Gracias a estas condiciones favorables, Ford pudo construir una infraestructura sólida, invertir en tecnología avanzada y, en última instancia, crear autos que son sinónimo de poder y progreso. No es que Ford no haya enfrentado desafíos, pero la marca ha tenido el viento a favor, con un mercado que recompensa la innovación y un sistema económico que apoya el crecimiento empresarial. Ahora, contrastemos esto con la historia de Lada, una marca nacida en un entorno completamente diferente. Desde sus comienzos en la Unión Soviética, Lada ha tenido que operar en un entorno extremadamente restrictivo, donde el comercio y la innovación estaban limitados por la política y la economía centralizada. En lugar de un mercado libre y competitivo, Lada enfrentó un sistema que dictaba qué se producía y para quién, sin las mismas oportunidades para innovar o expandirse globalmente. A pesar de estas restricciones, Lada se ha convertido en un símbolo de resistencia. No podían depender de un entorno favorable, así que hicieron lo mejor con lo que tenían. En lugar de enfocarse en la tecnología de punta, Lada creó autos simples, robustos y accesibles, diseñados para soportar las duras condiciones de su país. Lo que a primera vista puede parecer una falta de innovación, en realidad es un testimonio de su habilidad para sobrevivir y prosperar en un entorno en el que otras marcas hubieran quebrado. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién tiene más mérito? ¿Ford, que supo aprovechar un entorno favorable y crear algunos de los autos más icónicos del mundo? ¿O Lada, que a pesar de todas las limitaciones y obstáculos, logró construir una marca que todavía resuena en los corazones de millones de personas? Después de recorrer la historia, los modelos icónicos, la innovación, la resistencia y la percepción global de estas dos marcas, es hora de declarar un ganador en esta batalla épica. Si consideramos lo que realmente significa construir un auto que puede enfrentarse a las peores condiciones y seguir funcionando sin importar qué, Lada se convierte en un héroe de la vida cotidiana. No encontrarás lujos ni tecnología avanzada en un Lada, pero sí encontrarás algo que muchas veces es más valioso: fiabilidad absoluta. En un mundo donde la supervivencia es clave, Lada gana por su capacidad de mantenerse firme ante cualquier adversidad. Aquí, en este canal, nos encanta el debate, así que te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Ford merece la corona por ser un titán global, o prefieres el enfoque resistente y sin complicaciones de Lada? Déjanos saber qué piensas, y no olvides suscribirte para más comparaciones como esta. ¿Qué te pareció el video? Nos encantaría escuchar tus comentarios y saber qué otras historias te gustaría explorar en nuestro canal. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video. Nos vemos en la siguiente historia apasionante del mundo automotriz.